bondad y misericordia para con cada uno de nosotros. Como que Dios nos ama tantísimo, hasta enviar su Hijo Jesús a salvar a cada uno de nosotros. Realmente, Señor, y necesitamos nosotros de nuestro Dios y su salvación que viene por su obra perfecta. Hasta ahora, Señor, miles o millones y millones de gente procuran para su alma, para su perfección y salvación por su obra, pero siempre uno falla constantemente. Pero por nuestro Señor Jesucristo viene la salvación perfecta, con la justicia de Dios para asegurarnos con la salvación eterna, con la vida eterna. Y realmente, como la obra de Dios es eterna y perfecta, ocupamos, Señor, su obra. En esta noche estamos ante la presencia suya, esperando que Dios trabaje por su Espíritu Santo, por su Escritura, en cada uno de nosotros, dándonos su entendimiento y su revelación. Y también dándonos, Señor, corazón humilde para poder escuchar atentamente de todo lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Ábranos nuestro corazón y nuestra mente para que el Espíritu Santo fluidamente trabaje y revele la verdad, por la cual cada uno puede llegar a ser libre, como dice San Juan 8, verso 32, conoceréis la verdad os hará libre. Gracias, Señor, por su gran amor y bondad y misericordia para con cada uno de nosotros en esta noche. Bendiga, Señor, a todos nuestros invitados oyentes del seminario, Señor, para que todos sean bendecidos con la salvación eterna que el Señor brinda. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar hoy la palabra San Mateo capítulo 9. El libro San Mateo capítulo 9, vamos a buscar. San Mateo capítulo 9, versículo 9. Sí, yo leo. San Mateo capítulo 9, verso 9. Sí. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, hasta aquí leímos. Sí, hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino aquí en esta tierra con el único propósito. Aunque Cristo hacía muchos milagros, señales, prodigios, y sanar todos los enfermos, echar demonios, y milagros incontablemente, señales incontablemente, ¿no? Como apóstol Juan dice, si contar uno a uno, aún en el mundo no caberá el libro, dice, ¿verdad? Pero hacía de toda obra maravillosa, milagrosa y sobrenatural. Y hasta caminar sobre la faz del agua del mar,
alimenta 5,000 hombres con 5 pan de cebada y 2 pececillos, y convierte agua en vino. Y resucita a Lázaro, y hijo de viuda de ciudad Naín, y la hija de Jairo, y ¿verdad? Hasta resucitar a los que estaban muertos. Y Cristo también hizo un corte también tiempo, ¿verdad? Con su primer venida, mostró su segunda venida directamente a sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Así que Cristo hacía, ¿verdad?, milagro incontablemente. Pero Cristo no vino para esto. ¿Sí? Cristo vino con el único propósito, que fue salvar a los pecadores de sus pecados. Como dice San Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar a los pecadores. Es el único propósito con que vino Cristo aquí en esta tierra. ¿Por qué Cristo hacía tantos milagros, señales, prodigios incontablemente? Para mostrar que es Cristo, es el Hijo de Dios. Eres el Verbo que había hecho universo. Eres el mismo Dios encarnado, y para mostrar su identidad. Así soy, Hijo de Dios, así soy, el Creador, el Verbo. Aquí vengo encarnado para rescatar a vosotros de vuestros pecados. Para mostrar esto, ¿verdad? Cristo vino encarnados, hacía todo milagro incontablemente ante todos seres humanos que vean, que oigan, ¿verdad? Para mostrar que eres el enviado de Dios, Mesías de Dios, ¿verdad? Para salvar. Pero el único propósito es salvar a los pecadores. Por eso ahora aquí, San Mateo capítulo 9, versos 9 a 13, está hablando, ¿verdad? Porque Cristo no estaba interesado a nadie, sino a los pecadores. ¿Sí? ¿En qué condición uno puede encontrar con Cristo? Solamente ser pecadores. Sin que sea pecador, no puede encontrar con Cristo. Cuando se manifestaban los fariseos y escribas como si fueran justos, buenos, Cristo estaba regañando de una forma horrible. Como decía San Mateo capítulo 23, si se nombrara este capítulo, San Mateo capítulo 23, como Hebreo capítulo 11, capítulo de fe, 1 Corintios capítulo 15, capítulo de resurrección, y Salmo 119, capítulo de palabra de Dios. Si se nombrara, ¿verdad?, San Mateo capítulo 23, sería capítulo de exhortación a los fariseos y escribas hipócritas. Cristo ya decía a ellos: vosotros sois sepulcro emblanquecido, sepulcro emblanquecido. Dentro de vosotros está llena de maldad y suciedad y pecado, ¿verdad? Pero por fuera está emblanqueado. Así que estaba cerrado, pero bien cerrado. Cristo estaba regañando de una forma horrible. Porque ellos se fingen como si fuera bueno, como si fuera justo, como si fuera sin pecados. Cristo es el que conoce el fondo de corazón de uno. ¿Cómo puede engañar a los ojos de Dios? Uno ni puede engañar su propia conciencia. Cada vez que uno peca, oculto peca, ¿sí o no? Cuando uno peca robando, oculto. Cuando uno, ¿verdad?, adúltera, en oculto. Cuando uno peca mintiendo, estafando, oculto. ¿Qué tipo de personas, verdad, llevan una vida adulterando públicamente? Yo tengo adulterio día con día, vea. ¿Qué tipo de persona adúltera públicamente? ¿Qué tipo de ladrón peca robando públicamente? Todo escondido. Por eso uno realmente podrán acordarse de su maldad y pecado que han practicado, pero oculto. ¿Sí o no? ¿Puede contar de todo su pecado que hayan pecado hasta hoy? Cuesta. Puede contar siempre la parte buena, ¿sí o no? Pero la parte sucia, oculta, oscura, bien guardada en su corazón.
la guarda en su corazón, nunca se cuenta ante nadie, ¿verdad? Y guarda toda la vida, como un secreto. ¿Dios lo conoce? Sí lo conoce. Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ayer compartimos quién es el Dios. Dios es omnisapiente, omnipresente, omnipoderoso. Ante Él no hay nada secreto, todo ve como palma de mano. Pero los fariseos y escribas intentan para cubrir su pecado y mostrar su buena apariencia. Cristo regaña desde el principio hasta el final. San Mateo capítulo 23. Fariseo y escriba, hipócritas, vosotros sois ciego guía, andando tierra y mar, haciendo a mucha gente tus prosélitos, pero los hacen, ¿verdad?, más hijo del infierno, dice, que vosotros. Vosotros sois sepulcro emblanquecido, terrible, ¿verdad? Entonces Cristo conoce de todo, pero están tapados, bien pintados, bien emblanquecidos, para mostrar su verdad, buena forma de ser. Pero Dios nunca ve así. Como dice Jeremías capítulo 17, verso 9, engañoso es el corazón de los hombres, más que toda la cosa, y perverso, dice. Podrido, pero bien podrido está. No puede contar de todo. Ni hace falta contar de todo, ¿verdad? Porque es demasiado sucio, demasiado feo, demasiado podridos. Así Dios lo conoce al ser humano, total, una forma perfecta. Pero cuando Cristo encontraba, ¿verdad?, con diferentes pecadores, caso de mujer adúltera, un día Cristo encontró, Cristo nunca la regañó. Ella ya cayó adulterio. Y se arrastra, ¿verdad?, medio desnuda hasta la presencia de Cristo. Entonces, y Cristo viéndola, esa mujer adúltera, ¿por qué adulteraste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristo nunca dijo así. Mujer, tú eres una sepultura emblanquecida. Nunca dijo, porque ella es una sepultura abierta, ¿sí o no? No está emblanquecida, tal como es, ella se manifestó por fuera. Huele feo, feo ya se ve. Cristo, ¿para qué regañarla? Ya ella se manifestó como ella es. En ella no hay nada ficticia, no hay nada engaños. Ella pecadora nace, así practican el pecado y se arrastra hasta Cristo como una mujer adúltera. Es una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Cristo la regañó? No, porque Cristo vino a salvar a tal mujer. ¿Qué pasó con su varón? ¿Con quién cayó adulterio? Muchos tienen curiosidad, ¿no? ¿Qué fue con ese varón? ¿Con quién cayó esa mujer en adulterio? ¿Qué fue? ¿Qué habrá pasado? Según término general, ¿verdad? En este caso, cuando se encuentra, ¿verdad?, en acto de adulterio, los dos toma y mata apedreándolo, ni toca, por estar tan sucio ni toca. Tomando la piedra, apedrea hasta la muerte, ¿verdad? Cabeza, cráneo, su espalda, su pecho. Tira piedra grande, ¿verdad?, hasta romper el cuerpo total y asangrantado, al final muere. Entonces cuando ya no respira más, no palpita más su corazón, ya ve que está derrotado, muerto total. Entonces tirando más piedras, se tumba de piedra, como un monumento de maldad de uno. Si tú quieres pecar, quieres adulterar, así tú vas a ser igual que ellos. Así se manifiesta públicamente, ¿verdad? Obviamente este varón con quien cayó esa mujer adúltera en adulterio, ya está muerto. ¿Por qué no la mató esa mujer adúltera? Porque por ella quería trampar a Cristo. Por eso, arrastrando la verdad hasta donde está Cristo, la trae y empieza, ¿verdad?, a condenarla para probar a Jesús, para tentar a Jesús, para matar juntamente con ella a Jesucristo también. Cuando Cristo la vio, nunca regañó, sino tuvo misericordia a salvar.
Por eso, y San Juan capítulo 8, verso 1 empieza con una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, pero verso 11 termina una mujer ya perdonada, liberada del pecado, hasta declaración de juicio de Cristo. Mujer, y yo te condeno. Tremenda palabra. Cuando Cristo encontró con la mujer samaritana, la que vive con 6 maridos, Cristo regañó a ella. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú estás coleccionando maridos. ¿Tanto marido para qué? Cristo nunca dijo a la mujer adulta, mujer samaritana, ahora tiene tu 6 marido, ¿verdad? ¿Por qué no tiene tantos? No es tuyo, ¿no? Ese marido robado de otra mujer. Devuélvelo a su señora. Así nos dijo. Una mujer absoluta, ¿verdad? Perdida. Por eso ella tiene vergüenza de llegar al pozo de Jacob para sacar agua. A la 9ª hora, ¿verdad? Porque ella llega al pozo de Jacob a la 6ª hora, que significa mediodía. Esa hora nadie se acerca al pozo para sacar agua, pero mujer samaritana sí. Cristo más bien estaba esperando que ella llegara a ese pozo, sabiendo que ella iba a llegar. Cuando llega ella ante Cristo, Cristo empieza a conversar con ella. Entonces, al final, Cristo pidió a ella, ¿verdad? Tráeme tus maridos. Ella dice, no tengo ninguno. Sí, claro, tú has tenido 5, ahora tiene otro, pero no es tuyo. Cristo está descubriendo su vida privada, ¿sí? Ella quedó asustada. ¿Cómo tú me conoces mi vida? Tú eres profeta, no es judío común y corriente. Pues ahí se forma una conversación espiritual. Judío dice que tiene que adorar a Dios en Jerusalén, pero nuestro Padre dice en este monte. Cristo dice, ni en el Jerusalén, ni en monte, sino viene la hora para que adore en verdad y espíritu. Pero se forma una conversación espiritual. Al final ella, ¿verdad?, se descubre como una pecadora total. Ella dice, cuando venga Él, ¿quién? Mesías, me va a contar de todo. Cómo yo llegar a ser salva, justa, libre. Cristo dice, soy yo el que tú esperas. Entonces ella quedó ya libre después de haber encontrado con Cristo, dejando su cántaro, volvió a la ciudad Samaria, ¿verdad? Empieza a invitar a los samaritanos que vengan a ver Mesías. Se convirtió ella como una predicadora. Por eso ustedes, observando bien en la Biblia, cuando Cristo encuentra con cualquier cantidad de pecadores, nunca regaña. Pero cuando Cristo encuentra mucho justo falso, regaña horrible. ¿Sabe en qué condición puede encontrar con Cristo? Solamente pecadores. Absolutamente pecadores únicamente puede encontrar con Cristo. Por eso ahora aquí en San Mateo, capítulo 9, están hablando de este detalle, ¿no? Final aquí, y Cristo invitado en la casa de Mateo. ¿Mateo quién? Publicano. Publicano, esa época ladrón registrados, al cual ampara Roma. Con gran autoridad de Roma ellos saquean, ¿verdad?, impuestos del pueblo de Israel. Una parte para Roma, otra parte para mí. Así ellos estaban, ¿verdad?, recolectando impuestos, dinero del pueblo. Por eso ellos suenan como ladrón, registrados. Cristo llama a Mateo, sígueme. Él dejó todo. Trabajo de tributo, ¿verdad? Dejó todo, se levantó, siguió a Cristo, después de haber encontrado con Cristo, súper contento, gozoso. Y invita a todos sus amigos y amigas que vengan en mi casa, voy a hacer un seminario bíblico con Jesucristo. Que vengan para oír. Entonces, haciendo fiesta, estaban escuchando todos los pecadores, publicanos y, ¿verdad?, todos los que son malos, sucios. Ahí los estaba observando algunos fariseos y critica a Jesús, ¿verdad?, y a sus discípulos. Dice, vuestro maestro está comiendo, bebiendo con pecadores públicos. ¿Qué está pasando? Ellos son tan malvados, tan pecadores. ¿Cómo puede encontrar Jesús con ellos?
Por eso Cristo, sabiendo su fondo de corazón, ¿qué dijo? Los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso Cristo estaba enfocando solamente a los pecadores, nada más. Amén. Eso es, ¿verdad? Condición para encontrar con Cristo, ser pecador. Por eso ahora, San Mateo capítulo 9, versículo 13 dice, y pues si aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero. ¿Qué es misericordia? Misericordia es la que viene de Dios a nosotros. Más bien la misericordia toca a uno a quien no merece nada. Por eso absolutamente la misericordia para los pecadores. Y no sacrificio, no quiero ningún sacrificio. ¿Sacrificio qué? El que va del hombre a Dios. Dios no quiere recibir nada, solo quiere dar por su misericordia. Todo lo que viene de Dios, gratis, ¿sí o no? Hoy en día como que está mal enseñado. Mucha gente quiere pagar algo para recibir lo que viene de Dios. Está equivocados. Dios no cobra nada. Isaías capítulo 55, Dios hace invitación a todos los, ¿verdad?, del mundo. Venid sedientos, tomad leche y vino, sin dinero, sin precio. Así que más bien con dinero, con precio, uno no puede comprar vino y leche que viene de Dios. Sin dinero, sin precio únicamente. Condición para comprar lo que viene de Dios sin dinero, sin precio, por su misericordia únicamente. ¿Cuál es la actitud del ser humano? Para comprar esta salvación tan grande, ¿tengo que pagar algo? No. ¿Tengo que hacer algo yo? No. Procura, ¿sí o no? Por eso para obtener la salvación con su buen pago, con su buena conducta, con su buen pedido, ¿verdad? Cada vez que peca pide perdón. Se viene una rutina horrible. ¿Cuál es su rutina que se repite hoy en día en Occidente y Oriente? Por un engaño del diablo. Mucha gente ya están considerando por ser engañado, así considera, esa rutina se forma así. Tú peca, tú peca, tú peca, tú roba, miente, estafa, engaña, adúltera. Estás haciendo maldad y maldad, tú eres pecador. Sí, Señor. No peque más para ser limpio, para ser justo. Cuando uno se engancha por una mentira que el diablo propone, ¿verdad? Tú pecas, por eso tú eres pecador. Entonces uno para ser justo automáticamente piensa, no tengo que pecar. Se engancha con la ley, ¿sí o no? No matarás, no adulterarás, no mentirás, no hurtarás. No, sí. 613 mandamientos la Biblia presenta. Tú pecas, tú eres pecador. Para ser justo, no peque más. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Aunque sabe que no debe pecar, pero peca. Con querer, sin querer. Planeado, no planeado. Siempre uno peca. Entonces, y tercer mentira, ¿sabe qué es? ¿Cómo que tú pecas? Qué lástima. Entonces tú pide perdón ante Dios. Dios te va a perdonar. ¿Quién dice? El diablo dice esto. Otra vez. Diablo dice a ustedes, tú pecas, tú eres pecador. ¿Por qué tú pecas? Para no ser pecador, no peque más. Cuando tú pecas, pide perdón. Por eso hoy en día generalmente pasa, ¿verdad? Miles o millones de personas que congregan en diferentes iglesias, ¿verdad? Haciendo oración de fe, acepta a Cristo como su Salvador.
y empieza a congregar, pasando un año bautizados. Ya soy nueva criatura. Siendo nueva criatura, tiene que vivir sin pecar. Procura para no pecar, para ser, por lo menos procurando para mejorar mi vida. Para llegar a ser mejor, por lo menos llegar a ser cerca de justo. Pero otra vez peca y peca y peca. Se cambia ya modo de verdad y su perfección. Ya pide perdón. Peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, pide perdón, peca, pide perdón. Una rutina terrible viene. Peca y muere sin pedir perdón. ¿A dónde? Al infierno. Si pide perdón, al cielo. Otra vez peca, ¿a dónde va? Al infierno. ¿Sí o no? Y pide perdón, al cielo. Diariamente su destino miles de veces se cambia. Bien variado, ¿sí o no? Peca y pide perdón. Otra vez peca, voy al fuego. Pide perdón, al cielo. Por eso se ve una teoría, ¿verdad? Terrible, ¿eh? Por lo menos antes de morir 10 minutos uno pide perdón. Señor, perdóneme todo, por todos mis pecados. Hasta tanto pecado que ni me acuerdo. Perdóneme, Señor. Y muere para ir al cielo. Según esa teoría, ¿no? ¿Quién dice eso? ¿Eso es la voluntad de Dios? Para que uno pueda entrar al cielo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Uno leyendo, ¿verdad? Repetido leyendo. Pero nunca aparece ese tipo de doctrina en la Biblia. Pero está aferrado mucho creyendo en ella. Esto se llama apostasía. Creen en Dios, congregan, hacen de todo, pero al final no van a entrar al reino de Dios. Por eso, y ayer un poco hablamos, ¿verdad?, sobre la voluntad de Dios. San Mateo, capítulo 7, verso 21, que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuándo? El día de juicio final. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Entonces yo les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo ni lo conoce, dice. Ellos profetizan, echan demonios, hacen milagros, como hoy en día muchos pastores están haciéndolo, ¿no? Pero según la Biblia, que dice: yo no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Ese día ya muy tarde. ¿Para qué? Para ser salvo demasiadamente tarde. ¿Qué es lo que está fallando? Cristo no lo conoce. Nunca os conocí. ¿Qué pasó? Nunca hubo encuentro entre Cristo y ellos, que profetizan, echan demonios, hacen milagro en el nombre de Jesús. No hubo encuentro. Si hubiera encontrado bien entre dos, Cristo y ellos, Cristo los conocería. Pero no lo conoce porque nunca hubo encuentro. Usted conoce muy bien Trump, pero Trump no conoce a ustedes. Usted pueden hablar de Trump porque lo conoce, pero Trump nunca va a hablar de usted, nunca los conoce a ustedes, porque no hubo encuentro. ¿En qué condición uno encuentra? Condición de ser pecadores. Si uno encuentra siendo pecadores con Cristo, ¿qué pasa? Cristo los rescata, los limpia, los salva, se convierte como justo. Esto es la voluntad de Dios. Como resultado de la voluntad de Dios que ayer compartimos, San Mateo 13, verso 43, que dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dios es el Padre de los justos. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Solamente los justos son hijos de Dios,
pueden entrar en el reino de Dios. ¿Cómo ellos llegaron a ser justos? Encontraron con Cristo. Cristo los justificó, Cristo los salvó, Cristo los rescató de todos sus pecados. Por eso ahora nosotros es importante ya profundizar con ese tema de origen del pecado. Entonces usted entiende bien sobre origen del pecado, ya pueden ver cómo llega la salvación a ustedes también. ¿Cuál es el engaño del diablo? Diablo así, ¿verdad? Tuerce el camino, o diablo hace confundir a usted cuál es el origen del pecado. Como que está mal ubicado, usted no puede buscar la dirección ni destino final tampoco. Si está bien ubicado en un mapa, ¿verdad? Bueno. ¿Dónde está usted exactamente según mapa? Si se ve, pueden llegar al destino correctamente por ese mapa. Por eso vamos a profundizar un poco cómo uno llega a ser pecador. ¿Sí? Aquí vemos el libro Romanos, capítulo 5, versículo 12. El libro Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos a ver. Si estamos, el libro Romanos capítulo 5, verso 12. Si yo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí cabe todo ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. ¿Quién es él? Adán. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo. Y por el pecado, ¿quién entró más? La muerte. ¿Qué es la muerte? Apocalipsis capítulo 20, verso 14 dice así: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte será atormentada en el medio del fuego eterno. Suena como el diablo. La muerte es el mismo diablo. Cristo es la vida. Enemigo de Cristo es el diablo, la muerte. ¿Dónde está el pecado? Siempre está la muerte, el diablo. Primero Juan capítulo 5, verso 19 dice: sabemos que todos nosotros somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno que es la muerte, el diablo. El mundo entero, ¿en qué condiciones está? Como dice verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, bajo dominio del maligno diablo. ¿Por qué? Nace con el pecado por un hombre, Adán. Amén. Por un hombre llamado Adán, el pecado entró en el mundo. El mundo al cual Dios ama, tal como dice San Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera Dios amó al mundo. ¿En qué condiciones está el mundo a quien Dios ama? En pecado. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino con único propósito, como San Mateo 1, verso 21 dice, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará, él y alfa más no.
¿Él y alguien más? ¿Él algo más? No, Él, solo Él, singular, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Único Él salvará al mundo de sus pecados. Estamos. ¿El mundo en qué condición está? Con el pecado. ¿Por qué está con el pecado? Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, por lo cual el pecado ya desde que nace con pecado. Sí, segundo día nosotros un poco compartimos, ¿verdad? Sobre un verso que muestra identidad de uno. ¿Se acuerda de eso? Cuando se ve, ¿cómo se llama? Concepción. Cuando encuentra el esperma y el óvaro, ¿verdad? Se encuentra. Ahí se forma la vida. Cuando se forma la vida por concepción, esa luz. Se ven como un luces, ¿verdad? Se hace. Eso es lo que hoy en día científico está, ¿verdad? Descubriendo. En el momento de la concepción se hizo la luz. Por eso hoy en día la ciencia está reconociendo constantemente la existencia de alma. ¿Será que alma se forma? Así dice, ¿verdad? Los científicos, cuando el esperma y el óvalo se unen por concepción. Debe ser. ¿Por qué? Acá dice a la par, Salmo 51, verso 5, dice, he aquí en maldad he sido formado. Está hablando formación como feto. ¿Cómo se forma? Por concepción. El esperma se mete en óvaro, se hace la concepción. Después se viene multiplicación de células hasta 100 billones de células se multiplica por 9 meses. Para formación de un feto y un bebé nace. ¿Pero en qué condición? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando mi madre me concibió, ¿en qué condición estoy? En pecado. Formado como feto por 9 meses en maldad. ¿Qué he pecado yo? Como el feto. El feto ni tiene formación de boca, ¿cómo puede mentir? Su mano no está ni formada, ¿cómo puede pegar, robar? ¿Puede pecar? ¿Un feto es capaz para pecar? No. Pero dice la Biblia, desde concepción uno ya está en pecado y formándose como feto por 9 meses en maldad. Entonces, ¿cómo nace? Un bebé nace, un bebé no llora, pega, ¿verdad? Hasta que llore. Tiene que llorar, sí o sí, si no, no puede respirar. Sin respiración muere este bebé. Si no llora voluntariamente, pega médico, ¡pah! Su nalga, ¿verdad? Para que llore, para explotar, ¡bah! Así su bronquio se abre y ya respira y vive, ¿verdad? ¿En qué condición nace un bebé? Con pecado ya. Concebido en pecado, formado en maldad, como feto, nace como impío. Por eso acá está hablando Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte del diablo, así la muerte pasó a todos los hombres, ninguno es excepto, por cuanto todos pecaron. Así Dios considera cómo pecaron por un hombre. Todo lo que Adán hizo, esto afecta a nosotros como heredado, ¿verdad? A nosotros ya nacimos con apellido de Adán, pecador. Ustedes nunca eligen su apellido. A mí me gustaría nacer con casa de apellido Jiménez, González. Nunca ustedes eligieron, ¿verdad?, su apellido. Nacen dado, con ese apellido ustedes nacen, ¿sí o no? Ustedes nunca eligieron su posición, ser pecador. No, ya fue dado, heredado el pecado a usted por Adán. Nace con el pecado. Así que la desobediencia que Adán hizo afecta a usted.
hace a usted pecador, desobedientes. Eso es lo que dice Romano, capítulo 5, verso 12, ¿no? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ustedes no hizo nada, no hicieron nada para ser pecador. Heredado el pecado a ustedes, usted nace con el pecado cargados, como su apellido. Apellido de Adán, pecador. Ya nace con el apellido de Adán, pecador. Amén. Así que lo que fueron ustedes pecadores, ¿tiene que ver con su obra o no? ¿Por su obra fue pecador o sin obra fue pecador? Si no responde, no predico más. Con su obra, sin su obra. Sin con. Sin alce la mano. Sin. Con. No con pecado, obviamente yo peco, por eso soy pecador. Por lo menos estamos entendiendo hasta ahí, ¿verdad? Sin obra. Nacimos ya pecadores. Por eso ahora aquí vemos el libro, el Salmo 58. El libro Salmos 58, versículo 3. Salmos 58, versículo 3 dice: se apartaron los impíos desde la matriz y que se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se apartaron los impíos desde qué? Desde la matriz. ¿Qué es la matriz? En la matriz fue formado uno por 9 meses como feto. El día de su cumpleaños nace de la matriz ya para afuera, ¿verdad? Por empujón de líquido que hay en el vientre de madre, ¿verdad? Empuja, el bebé nace, ¿verdad? El bebé se corta, cordón umbilical, ¿sí o no? Y tiene que respirar, si no tiene oxígeno, se muere. Esta condición está hablando, esa situación está hablando. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Desde que ya nacieron, están descarriados. Desde que nacieron, ya nacen como impíos. Pregunto, siendo impío, ¿cómo no va a pecar? Un cachorro de verdad perro, ¿cómo no va a ladrar? ¿Usted ve algún cachorro de perro que maulla? ¿Un perro maulla o ladra? Ladra. El perro maulla, no es perro, es gato. ¿Sí o no? Uno nace pecador, ¿cómo no va a pecar? Uno no peca, entonces no es el pecador. Cristo nunca peca, ¿sí o no? Por eso Cristo es el fin de la ley, dice Romanos capítulo 10, verso 4. Cristo es el fin de la ley. ¿Qué significa fin de la ley? Único cumplidor de la ley es Cristo. Desde el principio hasta la muerte y resurrección, Cristo nunca peca. Porque Cristo nace santo. Ustedes y yo nacimos pecadores. ¿Cristo cómo pecar? Misma pregunta se hace, ¿cómo nosotros no pecar? Siendo pecador desde que nacen. Desde que nacen como un cachorro de perro, ¿cómo no van a ladrar? ¿Estamos listos para pecar o no? Pecar un montón, ¿sí? Sí, usted sabe. No hace falta, ¿verdad?, mostrar su pintada, no. ¿Sí? Ante Dios, bien blanco, bien transparente. Dios lo conoce todo. Antes que ocurriría nada, ¿verdad? Dios lo dijo que iba a hacer tal cosa, otro. Sí, es cumplido total todo lo que Dios dice. Así que Dios conoce el fondo de corazón de uno. Pedro un día confesó: Señor, aunque todo te niegan, se descarrían de ti, pero yo estoy listo para ir contigo hasta la muerte, hasta la cárcel. Cristo, ¿qué dijo? Mentira. Tú me negarás 3 veces antes que gallo cante. No, Señor, confíeme por favor.
¿Cómo puedo confiar en Cristo en un pecador? Ya lo conoce 100%. Pedro se siente muy mal, ¿verdad? Como si no fuera él, su identidad. Yo soy un hombre fiel. Yo te sigo, yo te digo, yo te hago. Pedro creyó que él podría seguir hasta la cruz, hasta la cárcel, ¿verdad? Juntamente con Cristo. Pero se convierte en cobarde, ¿sí o no? Total, como que es él. Final, frente a frente, cara a cara, para cumplir su juramento, ¿verdad? Mientras todos sus discípulos se descarían, se escapan, abandonando a Cristo en el patio de la casa de Caifás, sumo sacerdote, ¿verdad? Pedro, para cumplir su juramento, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Estaba cerca de Jesús. ¿Viste? Estoy aquí, ya estoy cumpliendo mi palabra. Llega al alba, mientras Cristo está pasando gran sufrimiento y dolor, ¿verdad? Por la acusación de todos los judíos rodeados alrededor de Cristo. Pedro, para cumplir su juramento, está a la par de Cristo, escondidos. Pero viene alba, viene frío, para calentar su mano, ¿verdad? Como que muchos están haciendo ya como fogata, se acerca, se pone su mano para calentar. Pedro también, yo también, tengo mucho frío. Entonces se acerca al fogata y se pone su mano, ahí se descubre la cara, ¿sí o no? Una servita dice, tú estás junto con Jesús, yo te vi este día. Pedro dice, no, mujer, no yo lo conozco. Claro, yo lo vi a la par de Jesús. ¿Qué? Para mostrar que no conociera a Cristo, ¿verdad? Maldijo a Jesús. Maldijo, insultó. Y de fe, ¿verdad? Otra mujer confirmó, sí, forma de su hablar muestra que es de Galileo, ¿verdad? Entonces maldijo a Jesús, injurió a Jesús. Pasando 3 veces así, el gallo cantó. ¿Qué quiere qué? ¿Cantó así o no? Gallo tico canta, creo así. ¿Qué quiere qué? ¿Por qué cantó? Gallo se acordó de la palabra del Señor, parece. Mientras Pedro se olvidó todo. Pedro, cuando negó 13 veces, se acuerda de la palabra que Cristo había dicho, tú me negarás 13 veces antes que gallo cante. Pedro salió afuera, lloró amargamente, ¿sí o no? Y pidió perdón, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Confundido. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan está hablando de negación de Pedro contra Cristo. Lloró amargamente acordándose de la palabra que Cristo había dicho. Tú me negarás 13 veces antes que el gallo cante. Y lloró amargamente, dice la Biblia. Ninguna parte dice pidió perdón. Está lavado el cerebro por una doctrina falsa. Muchos pastores dicen, ¿viste? Pidió perdón llorando amargamente. Nunca la Biblia dice que pidió perdón. Pecado no se deshace por pedir perdón. El pecado nunca se quita de uno por pedir perdón, jamás. Más bien Dios ni oye a los pecadores. San Juan capítulo 9, versículo 31, ¿cómo dice? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas al que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Otra vez se presenta su voluntad, ¿verdad? Al que es temeroso de Dios hace su voluntad. ¿Qué es su voluntad? Ser justo, renacido. Al justo Dios oye. Salmos 34, verso 15, ¿qué dice? Los ojos de Jehová están sobre los justos. Están atentos al clamor de ellos, dice. Dios oye a los justos, no a los pecadores. ¿Cómo puede pedir perdón siendo pecador? Dios que me perdone. ¿Cómo puede funcionar? Dios ni oye a la oración de los pecadores. Así que el pecado, que es la deuda, nunca se deshace por pedir, sino debe cancelar. Amén. ¿No amén? Amén.
La deuda tiene que cancelarla, ¿sí o no? Si uno no se deshace. Por eso en la Biblia está hablando muy detalladamente sobre el origen del pecado, no por obras, sino por un hombre, Adán. Estamos, no por obras, sino por el nacimiento, uno es pecador. Por un hombre llamado Adán, el pecado entró en el mundo. Entonces a cada uno toca por su nacimiento, ya cargado el pecado, viene en el mundo. Entonces, por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo sin obra nuestra. Así que nuestra obra no puede hacer nada para limpiarnos, para liberarnos de todos los pecados nunca. Por eso, por obra, nadie será salvo, dice. Por uno, Adán, sí fuimos pecadores. Entonces ocupamos otro Adán, por él podemos ser libres, justificados, santificados. Por uno y otro. Sin obra fuimos pecadores por Adán. Sin obra tenemos que ser justos. Por otro Adán llamado Jesucristo. ¿Estamos? ¿Difícil? Nada difícil. Vamos a ver. Romanos 5 otra vez. El libro Romanos capítulo 5. El libro Romanos capítulo 5. Versículo 12. Dice así, otra vez yo leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Primero, dejando el pecado, nunca se libera del diablo. Por eso hoy en día muchas iglesias falsas están haciendo liberación falsa. Diariamente liberación. ¿Qué significa? Nunca fue liberado. Amén. No existe liberación diaria. Una vez liberado por Dios, toda la eternidad debe ser. Día con día se libera. ¿Qué significa? Nunca fue liberado. Nunca ha sido liberado uno. Por eso está haciendo esa falsedad como una rutina, ¿verdad? Bien equivocada. Por el pecado, la muerte, el diablo entró en el mundo. Entonces, ¿dónde está el pecado? Sí o sí el diablo está dominando. Por eso, sin resolver el pecado, no hay liberación total y verdadera del diablo jamás. Por eso Cristo está enfocando el pecado. Por el pecado, el diablo entró en el mundo, tiene dominio sobre el mundo. ¿Cómo será libre del diablo, demonios? ¿Cómo puede ser superior que el diablo? Liberándose del pecado únicamente forma, ¿verdad? Por eso el pecado es el nido del diablo. ¿Dónde está el pecado? El diablo está ahí roscado. Usted agita el, ¿verdad?, nido del diablo, que es el pecado. Toca y toca y toca el pecado. Tu pecado sale, se sale. Final usted resuelve el pecado, diablo no tiene ningún nido donde meterse en ustedes. Diablo sale automáticamente fuera. Amén. Porque por el pecado, el diablo entró en el mundo. Donde no hay pecado, diablo no tiene nidos. Se quita, se sale fuera del mundo. Está hablando ya. Por eso, versículo ahora aquí, 13, vemos, pues antes de la ley había pecado, porque la ley viene por Moisés, ¿no? Por Moisés viene el pecado. No, la ley. El pecado por Adán entró en el mundo. De Adán hasta Moisés, ¿cuántos años pasa? 2500 años pasa. Antes de Moisés, el pecado siempre reinaba desde Adán sobre todo. ¿Por qué Dios mandó la ley? Acá dice, verso 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces Dios mandó la ley para inculpar del pecado que cada uno carga. Más bien la ley hace a uno
pecador más todavía. Amén. Pues la función de la ley no es otro, sino hacerlo a uno más pecador. Ya nace pecador y pecan. Toda la vida la ley más detalladamente, ¿verdad?, refleja a uno para que sea pecador total, para que no tenga ninguna escapatoria. Amén. Pero como el diablo engaña, procura más para guardar la ley. La ley dice, no matará, no adulterará. Entonces tú puedes guardarlo. Procure más. Pregunto. Te oí, ¿verdad? Te oí adelante, nunca más usted pecaran, cumpliendo la ley 100%. ¿Pueden entrar al cielo? Ahora tiene que responder también. Si no, no, hablo yo más. No, sí, si no, ¿qué? Te oí, ahora, ¿verdad? Te oí adelante, hasta la muerte, ¿verdad? Nunca más peca. ¿Puede entrar al cielo o no? ¿Por qué no? Ya uno nace pecador, ha pecado hasta hoy, ¿sí o no? Entonces te oí hasta la muerte, aunque no peque, sigue siendo pecador, ¿sí o no? No puede entrar al cielo. ¿Por qué está procurando para ser salvo con su propia obra? Usted peca y pide perdón, ¿puede entrar al cielo? Mentira. Absoluta mentira. Por eso hoy en día está ya expandido en el mundo de terrible, ¿verdad? Apostasía. Por ejemplo, voy a mostrar brevemente doctrina que está dominando hoy en día el mundo de engaños. Por ejemplo, esto. Las doctrinas humanas, ¿sí?, contradictorias contra la Biblia con respecto a la salvación. Peligroso. Demasiadamente peligroso esto, ¿eh? Aceptar al Señor como el Salvador con la oración de fe o decisión. Está mal. Si usted cree así, se va al fuego ya. Confesar los pecados para recibir la salvación, en este caso diario. Cada vez que peca, pide perdón. Está mal. Dios ni oye a los pecadores. Mantener la salvación con buena obra, o se pierde la salvación por mal comportamiento. ¿Puede perder la salvación? Si usted pierde una salvación, esa salvación no es de Dios. Por su obra se guarda, por su obra se edifica una salvación. Esta salvación falsa. Nunca pueden dar ustedes la vida eterna, jamás. Confesar con la boca para salvación. Entonces, uno cada vez que entonces confiesa, con boca su confiesa, soy salvo, ¿será salvo? Mentira. Salvación no depende de boca, sino depende del corazón, depende del espíritu, depende de la fe, no de la boca. Este otro sentido, ¿verdad? Si hay tiempo, un día comparto más detalle, ¿verdad? Pero muchas cosas, será salvo todo aquel que invocar el nombre del Señor. Está hablando Romanos capítulo 10, ¿verdad? Verso 14. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Después dice, ¿cómo invocarán al que no han creído? ¿Cómo creerán sin que haya oído? ¿Cómo oirán sin que haya el que predique? ¿Cómo predicarán? Sin Dios que envíe, dice, ¿verdad? Por eso Dios envía a su siervo vaya predicando uno, oyendo, la fe es por el oír, entonces creyendo, siendo justo salvo, ya de fe invoca. Invocar es no para ser salvo, siendo salvo ya invoca, oración, adoración, ¿verdad? Siendo justo ya practica esto. Por eso será salvo de qué? No está hablando del pecado, salvo de toda circunstancia diaria que pueden pasar siendo justo. Como que soy misionero, voy a todos lados. Siempre ocupo que invocar al Señor, que el Señor me cuide. De vez en cuando me meto en selva. Dentro de selva hay de todo peligro.
Antes de entrar, sirva al Señor que me cuide. Voy a entrar para encontrar con tal tribu. Que me guarde, Señor, mi vida. Ahí encuentro serpiente venenosa y de todo picho. Si Dios no me cuida, estoy ya muerto. Será salvo. ¿Salvo de qué? No del pecado, sino de la circunstancia con la cual uno puede pasar. Pero hoy en día muchos pastores usan esa doctrina, ¿verdad? Como si fuera invocando nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿por qué dice San Mateo 7, verso 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si él invocare será salvo y puede entrar al cielo. ¿Por qué dice San Mateo 7, 21? La Biblia nunca contradice. La gente interpreta por su manera errónea, viene gran contradicción. Todo ese tipo de doctrina confunde a ustedes. Verso número 7, Señor Jesús cargó el pecado original o pecado pasado, no todo el pecado, las transgresiones se quitan poco a poco por la oración del arrepentimiento o de la confesión. Mentira. Usted no es pecador por obra, sino por Adán. Y debe renacer por Cristo para llegar a ser justo. En esto no se mete nada obra suya. Hacer, no depende de ustedes. Esa doctrina falso, ¿verdad? Como les conté, ¿verdad? La ley como espejo. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuanto más usted guarda los mandamientos de la ley de Moisés, tanto más se hace pecadores. Amén. Cristo vino a buscar pecadores con todo amor y misericordia. Primero nace pecador, por lo cual listo está para pecar. ¿Cómo guardar la ley santa de Dios siendo pecadores? Usted se pone 10 mandamientos a un perro. Pero sí Señor, si tú quieres vivir conmigo, tienes que cumplir mis mandamientos. Ya no orine más en cualquier lado, sino vaya al baño en inodoro, orine. Y cuando hace caca, por favor, que limpie bien su atrás. Cuando antes, ¿verdad? Desnudo se ve muy feo. Esté bien vestido. Yo te hago saco, pantalones y zapatos. Si quiere moño y sombrero también. Tercer mandamiento, cuando tú comes, no pongas directo al plato. Tienes que comer con tenedor y cuchillos, cortando y come. Ya no ladre más, hable español. Ya no duerme más, ¿verdad? Tirado, boca para abajo, no. Yo te ofrezco cama, duerme así. Usted pone 10 mandamientos a este perro, convivirá con usted o se va a morir de cansancio. Se muere cansancio. Este perro puede cumplir sus 10 mandamientos. Jamás. Por eso Dios no nos dio la ley que podamos guardar para ser justificado, sino Dios nos mandó la ley para que uno sea más inculpado del pecado, sea más pecador todavía, para que uno busque a su Salvador llamado Jesucristo. Amén. Pues uno primero nace pecador, antes de pecar, nace pecador, está listo para pecar y peca, día con día. Vamos a ver un poco, profundizando la ley. San Mateo capítulo 5. El libro San Mateo capítulo 5, verso 21. San Mateo capítulo 5, versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio, será necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo es tonto, quedará expuesto al infierno del fuego. Pregunto, ¿usted puede guardar este mandamiento? No matará, ¿puede guardar? Alce la mano. Si yo he guardado hasta hoy este mandamiento. ¿Por qué se ríen? ¿Ha guardado este mandamiento? No matarás. Pero cuando el Señor dice, ¿verdad? No matarás, ¿qué dice? Verso 22. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. El que matare será culpable del juicio. El que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Toca el mismo juicio ambos. El que mata, ¿a dónde va? Al fuego. El que se enoja, ¿a dónde va? Al fuego. Según el punto de vista de Dios, son igualitos, no cambian nada. Cualquiera que diga necio o fatuo quedará expuesto al infierno, fuego. Usted dice alguna mala palabra, ¿sí o no? Ahora no puede practicar, ¿verdad? Pero en su casa, en su trabajo, cuando llama por teléfono, cuando está a la par de sus amigos, saca libremente, ¿sí o no? Insulta. Ante los ojos de Dios, insultar es matar. Quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Cómo debe hacer con esta la ley? O sea, de hoy ya, bien, ¿verdad? Como decidido, ¿verdad? Tiene que intentar aguardarla, ¿sí o no? Para ir al cielo. ¿Sí o no? Recién pregunté, si de hoy adelante nunca más peca, así que guarda 613 mandamientos total, ¿puede entrar al cielo? Ya muy tarde. Nació primero pecadores, segundo han pecado ya demasiado hasta hoy. De hoy adelante nunca más, jamás pecará más, tampoco puede entrar al cielo. Entonces tiene que procurar para guardar la ley o tiene que buscar la salvación por otra manera. Otra manera tiene que buscar la salvación. Por su obra ya se acabó. Imposible. San Mateo capítulo 5, versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tremenda palabra. No adulterarás. ¿Qué dice? Cualquier fornicario va al fuego eterno, dice. No digo yo, la palabra de Dios dice, vemos acá, en el Apocalipsis capítulo 21, verso 8. En el Apocalipsis capítulo 21, verso 8, yo leo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, dice, adulterio o fornicario igual, ¿verdad? Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van a entrar en el fuego eterno, que es la segunda muerte? Los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, incluso, ¿verdad? Uno que se enoja y maldice, en homicida, ¿verdad? Los fornicarios, adulterio, ¿verdad? Y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos. Hasta que uno dice, mentira blanca también está incluido. Todo tipo de pecado, todo tipo de mentira, ¿verdad? Con ella uno va ya al fuego eterno. Amén. ¿Por qué pecan? Porque uno primero ya nace como pecador por Adán. Está listo a pecar. ¿Sí? Por eso, y ahora, ¿verdad? Por adulterio, según punto de vista de Dios, dice versículo 28 de San Mateo 5,
pero yo, el juez dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, se adulteró con ella, ¿en qué? En su corazón. Un varón mira a ver a una mujer, qué linda, qué bonita. Ya Dios dice, ya adulteraste con ella. ¿En dónde, Señor? En tu corazón. ¿Está libre, varones? Yo soy libre de esto, alce la mano. ¿No está su esposa a la par? Esto es, ¿verdad?, la ley estricta con la cual Dios va a juzgar a cada uno. El que conoce su fondo de corazón y su mínimo pensamiento, Señor dice esto. No puede escapar de su, ¿verdad?, mirada. Lo que dice la Biblia constantemente, ¿verdad? Por nacimiento uno ya pecador, por lo cual está listo para pecar. Árbol malo, ¿cómo no va a pecar? ¿Cómo no va a llevar frutos malos? Nacimos ya pecador por Adán, ¿cómo no vamos a pecar? Por eso el enfoque del Señor está en esto. Cristo vino buscando a los pecadores. Porque todos son así. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Sabe qué dice el verso 24? ¿Quién memoriza? Tremendo, sí. Bueno. Siendo justificado gratuitamente, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice verso 24, ahora, ¿verdad? Siendo justificado gratuitamente. Porque viene salvación por Cristo, gratuitamente. Por la redención que es en Cristo. ¿Cuál es cohesión? Pecado, pecado como deuda, deuda como se libera uno de la deuda, cancelando. La paga del pecado es muerte, dice. Usted conoce oración Padre Nuestro, memorizan, ¿cómo dice? Santificado tu nombre, como tu voluntad está cumplida en el cielo y en esta tierra, ¿verdad? Y venga tu reino. Y danos lo pan diario a nosotros. ¿Y de qué? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Oración. La oración hacia Dios se cumple o no. Esa oración está hablando, ¿verdad? Perdónanos nuestra deuda. Pero aquí está una condición tremenda. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pregunto, ¿cuándo ustedes perdonan a sus deudores? ¿Cómo? ¿En qué condición perdonan deuda a sus deudores? ¿Cuándo piden o cuándo pagan? ¿Cuándo pagan? No cuando pidan. ¿Por qué está repitiendo aún? Perdónanos mi pecado. Constantemente cada vez que peca, creyendo que Dios me perdona por pedir. No está bien. La deuda se cancela, se libera usted, ¿verdad? Por cancelación. La paga del pecado es muerte. ¿Ocupa usted morir o alguien morir? Sí o sí hay que cancelar con la muerte. Amén. Pregunto, ¿Cristo vino a salvar a quién? ¿A justos o pecadores? Pecadores. Alce la mano, yo soy pecador. Sí, Señor, soy pecador. Estamos. Ahora ya vamos a estudiar cómo un pecador se libera de todos los pecados. Ya vamos a entrar poco a poco en esto. Aquí primera vez vemos ahora Génesis, capítulo 4, el libro Génesis, capítulo 4, verso 1.
Génesis capítulo 1, versículo 1 a 5, yo leo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel, fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Preguntó, ¿por qué Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda? ¿Por qué Jehová no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Caín ofreció a Dios con más corazón amoroso, ¿sí o no? Caín, entre toda fruta que él cosechó, lo peor ofrendó a Jehová. ¿Sí o no? No. ¿No? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué Jehová miró a Abel con agrado y su ofrenda? Preguntó, ¿Abel nació pecador o santo? Pecador no, igual a Caín. Porque los hijos de Adán, el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron ya en Adán. Caín nace pecador, Abel también. Entonces ellos ambos ofrendan casi al mismo tiempo. Jehová no miró con agrado a Abel, no a Caín ni a su ofrenda. Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué pasó? ¿Por qué razón? Contésteme. Si no hablo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Forma de Dios, ¿cómo? Pregunto, ¿a quién Jehová mira con agrado? ¿A pecador o santo? Por pecador vino para salvarse o no. Pero ¿a quién agrada? ¿Quién agrada a Dios? Santo, justo, pecador. Santo debe ser. ¿Jesucristo agrada al Padre, sí o no? Sí. Los hijos de Dios como Jesús Santo son agradables ante los ojos de Jehová. Una parte de Dios dice, pero no descubre por qué. Tiene que buscar. Diligentemente tiene que buscar dentro de la Biblia para encontrar su pareja de Biblia, pareja bíblica, para amar al mensaje perfecto. Aquí Señor dice, ¿verdad? Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Jehová no miró con a Caín ni a su ofrenda. ¿Por qué? Yo pienso, yo creo, ya no sirve nada esto. Ahí nace muchos falsos pastores por eso. Muchos falsos teólogos nacen así, porque según su idea y parecer interpretan la Biblia. No es así. La Biblia no se interpreta porque la Santa Biblia son revelación de Dios. Se busca su pareja para amar al mensaje de Dios. Busquemos cuál es la pareja de Génesis capítulo 4, versos 4 y 5. Acá dice su pareja. Hebreo capítulo 11. El libro Hebreo capítulo 11. Versículo 4. Leamos junto con voz alta. Hebreo capítulo 11, verso 4. Vamos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Quién es Abel?
¿Pecador o justo? Justo. Nació pecador por Adán, pero un día por la fe fue justo. Otra vez, igual que Caín, Abel nació, igual que usted, igual a mí. Abel, igual que todos nosotros, ¿verdad? Nació pecador, pero un día fue renacido como justo por la fe. Amén. Por eso acá dice su razón. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, no más pecador. Habiendo nacido pecador, pero en un tiempo por fe se transformó justo a Abel, por lo cual Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. Sigue hablando, ¿verdad? Abel fue justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios da testimonio de su ofrenda, ofrenda de Abel. Jehová mismo da testimonio. ¿Viste? Ofrenda de Abel. Esa ofrenda, ¿sabe qué es? El cordero. ¿Cómo suena? El cordero. ¿Qué ofrendó Abel? El cordero. El cordero de Dios. ¿Se conecta o no? San Juan capítulo 1, verso 29, ¿qué dice? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel creyó esto. Amén. ¿Cómo creyó? ¿Alguien predicó a él o no? ¿Quién predicó? Su papá Adán predicó. ¿Sabe que Adán pecó contra Dios, sí o no? Comiendo fruto que Dios había dicho que no comiese. Por su desobediencia fue expulsado. Pero ¿en qué condición fue expulsado? ¿Desnudo o vestido? ¿Vestido en qué? Túnica de pieles. ¿Cómo consigue túnica de pieles? Túnica de pieles. ¿Pieles de dónde se consigue? Animales. ¿Quién murió? ¿Qué? Un cordero murió, no perro. Dios mató un cordero. Quitó, ¿verdad? Su cuero. Hizo túnica de pieles, lo vistió Adán y su mujer. Génesis capítulo 3, verso 21 dice, Jehová vistió túnica de pieles a Adán y su mujer, y luego Dios expulsó a Adán y Eva fuera. ¿Quién predicó a Adán? ¿A quién predicó a Abel? ¿Viste? Hijos, Caín, Abel, venga. ¿Cuántos hijos tenía Adán? ¿Solo dos? Solo se presentan dos hijos. Adán tenía muchos hijos. ¿Dónde dice? Génesis capítulo 5, genealogía de Adán dice, Adán, cuando tenía 130 años, engendró a Set, y luego por 800 años engendraba hijos e hijas. Por 800 años. Más. Antes de Set, ¿por qué Adán y Eva fueron hechos bebé o adulto? Adulto fue, ya son casados. Expulsados, ya empezaron a tener hijos e hijas. Hasta tener Set con 130 años. Después de 130 años, 800 años más engendró hijos e hijas. ¿Cuántos hijos tiene? Ese tiempo no había plan familiar. Cada vez que verdad se embaraza y nace, hijos e hijas. Casi 1000 hijos tiene. De vez en cuando nace gemelos, ¿sí o no? Y de vez en cuando accidentalmente trellizos sale también. Casi 1000 hijos. Hijo 20, ¿dónde está? Hijo 930, ¿dónde? No veo. Casi nombrar muy difícil, numerando, ¿verdad? Entre todos los hijos de Adán se presenta Caín y Abel. Caín, obviamente, mayor que Abel. Adán predicó a todos hijos. Abel creyó. Caín no creyó. Ahí se divide. ¿Quién creyó a Abel? Como mi papá Adán dijo, Padre Dios, ¿verdad? Mató cordero, cargando pecado del mundo. Mató. Y quitando su cuero, hizo túnica de piel, la vistió a nuestro papá, Adán, y Eva, nuestra madre.
Entonces están mostrando viste, esta túnica de pieles Jehová hizo, prometiendo de que iba a enviar su Hijo Jesús para salvarnos. ¿Qué debe creer? Cristo viene ahora para salvarnos de todos nuestros pecados. Amén. Sencillamente Abel creyó. Por eso acá dice, Hebreos capítulo 11, verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Abel ofreció, así dice, ¿verdad? Por la fe Abel fue justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la ofrenda. ¿Quién mató? Caín no mató. Se enojó de una manera grande. ¿Quién? Caín. Cuando vio que Dios rechazó, no aceptó su ofrenda, ni mira a él con agrado, Caín se decayó su semblante. En gran manera se enojó. ¿Por qué? Él hubiera dado algo podrido, frutas podridos, ¿verdad? Zapallo podrido, sandía podrida, manzana podrida hubiera dado. Dios se rechaza. Ah, sí, claro, para mí no tiene ningún sentido eso. ¿Para qué enojarse tanto? Se enojó hasta matar a Abel. ¿Qué significa? Caín echó todo su corazón para producto de la tierra. Pero Dios no mira con agrado, se enojó de una forma total. La obra de Caín no puede cambiar nada. Nace pecador, sigue pecador. Dios no mira con agrado a él. Abel, diferente. Oyó la prédica de su padre Adán y creyó. Por lo cual, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Qué? El Cordero. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abel sencillamente creyó. Aunque nací pecador, yo he pecado. Hasta la muerte puede ser que peque. Pero viene Cristo para cargar todos mis pecados y morir. Como este Cordero que muere derramando la sangre. Mi pecado por él cancelado. Amén. Abel creyó en Cristo. Por su fe, salvo fue. ¿Estamos? ¿Entendido, Pregunta. ¿Se entiende bien? Perfecto. Entonces vamos a ir. Génesis capítulo 6. El libro Génesis capítulo 6. ¿Cómo Noé fue salvo? Aquí vamos a investigar. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hasta esta todo el mundo está mal ante Dios. Pero verso 8, leamos junto con voz alta, vamos. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Resultado, verso 9, leamos también. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué fue Noé? ¿Pecador o justo? Noé fue varón justo. ¿Cómo? ¿Cómo llegó a ser varón justo Noé? Su razón, por su obra. ¿No pecó más? Verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Por la gracia, Noé fue salvo. ¿Qué halló? La gracia. ¿Qué gracia halló Noé? Esa fe se continúa de Adán, Abel, Set, Enos, ¿sí? Mahalalel, continuamente, 10ª generación, Noé. Sigue viendo la gracia de Dios por medio de Cristo.
halló la gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue varón justo. Amén. Por eso este detalle, ¿cuál es contenido de la gracia que vio Abel y Noé? Sí, vemos. Por eso, época de Moisés se viene con una buena, verdad, manifestación para que todos nosotros hoy en día que seamos salvos también. Aquí vemos Levítico 4. Libro Levítico 4. Verso 4, 27, sí. Levítico capítulo 4, versículo 27 sería. 27. Sí, yo leo. Levítico capítulo 4, verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. ¿De qué está hablando? Un hombre peca, época de la ley de Moisés hasta Cristo Jesús, por 1500 años, la ley funcionaba entre Israel, ¿verdad? Entre judíos de Israel, ¿verdad? Funcionando. Cuando uno peca, tiene que cumplir la ley de expiación. ¿En dónde? Aquí, un lugar que se llama el tabernáculo. Tabernáculo está bien centralizado entre todo campamento de Israel. Según la ley de expiación que dice Levítico, practican para ser libre del pecado. Si no, toca castigo. Esa época de la ley. Hoy en día usted peca, ¿verdad? Directamente no toca castigo, ¿verdad? Porque esta época de la gracia. Esa época de la ley, Dios practica directamente castigo. Por eso, para no ser muerto, tiene que tratar, según la ley del perdón, sacrificios. Un hombre peca, tiene que buscar ese lugar, tabernáculo o templo, ¿verdad? Llevan algún animal. Pero acá se presenta, versículo 28, luego que conocer su pecado que cometió. Mira, yo pequé. Mira, yo miré una mujer, ¿verdad? Con codicia. Mira, yo robé. Mentí. Hoy estaba desobedeciendo tanto contra mi papá y mi mamá, ¿verdad? Muchos ya se dan cuenta de que hayan pecado. ¿Cómo debería ser? Tienen que traer una cabra, animal limpio, un cordero, cabra, becerro, ¿verdad? Entonces, animal limpio deberían traer. Vemos ese corderito. Desde cabeza hasta planta de pie, sin defecto. De cabeza, su planta de pie está bien entero. Eso se llama Cordero sin defecto. Simboliza a Jesucristo. Por eso Cristo se llama Cordero de Dios. Viene de Dios santo. Vive santo. Cristo nace santo. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, Cristo concebido por Virgen María, ¿verdad? Nace con un cuerpo pero sin pecado. Cristo hubiera nacido hijo de matrimonio, hubiera nacido cargado el pecado como usted, como yo. Pero Cristo nace con un cuerpo, pero sin pecado, por lo cual debe nacer por Espíritu Santo de una Virgen María, imposibilitada de tener bebé. Pero por poder del Espíritu Santo nace, se concibe un cuerpo y feto crece y nace Cristo en Belén, según la promesa de Dios. Por eso, ese Cordero sin defecto, sombra de Jesucristo sin defecto. Amén. Otra vez, la paga del pecado es muerte. Cristo no tiene por qué morir y Cordero tampoco. Pero ahora está hablando, ¿verdad? Levítico capítulo 4, verso 28 otra vez. Luego conocer su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y luego ¿qué? Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Este hombre que tiene pecado
tiene que imponer la mano sobre la cabeza de la cabra. ¿Por qué? ¿Para qué? Esa palabra Levítico fue escrito hace 3500 años. La imposición de mano, ¿verdad? Primera vez aparece en la Biblia. Se origina ese vocabulario, la imposición de manos, en la Biblia, Levítico 4. ¿Qué significa? Imposición de manos significa pasar, trasladar o encargar. El hombre que tiene su deuda impone su mano sobre la cabeza del cordero o cabro, macho cabrio vivo sin defecto siempre. ¿Qué pasa? El pecado de hombre, la deuda de hombre se traslada en la cabra sin defecto. Hasta cancelación, siempre pecado, siempre existe. Aunque se muda de hombre a la cabra, pero existe el pecado aún. Se mudó el lugar del hombre en la cabra ahora. ¿Quién tiene que morir? El que cometió pecado, la cabra que cargó el pecado. ¿Quién tiene que morir? La cabra que cargó la deuda. Amén. Entonces, hombre queda libre, cargado pecado, cabra, ¿va a dónde? Matadero, holocausto. ¿No ve? Machate. Irremisiblemente mata. Degollará, ¿a qué? La degollará, dice. A la cabra que cargó el pecado. Amén. Isaías capítulo 53 vemos el libro Isaías capítulo 53. Verso 5. Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Estamos. Acá dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué? Él, ¿quién es él? Cristo, el Cordero de Dios. ¿Por qué fue herido por nuestras rebeliones? ¿Por qué molido por nuestros pecados? ¿Qué pasó? Su razón explica verso 6. Leamos junto con voz alta. Vamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en él el pecado de todos nosotros? Jehová. Hijo, sí, padre, vaya al mundo con el cuerpo sin pecado. Sí, Señor. Por eso nació Cristo de Virgen María por el Espíritu Santo con un cuerpo. ¿Me explico? Ese tiempo rey Herodes quería matar a Jesús, ¿o no? Padre, no permite. No es el tiempo para morir. ¿Por qué? Cristo con pecado o sin pecado. Sin pecado no puede morir. No permite el Padre que muera. Por eso, del Egipto, Padre llamó a su hijo para que se escape de la espada del rey Herodes. Pero después, cuando Cristo tenía 30 años, ¿sabe qué ocurre? Vemos acá. Ocurre. Jehová cargó en él, el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó? Jehová. Mudó pecado de ustedes, de mí, del mundo entero, de Adán hasta hoy, hasta el final del mundo. Todo nuestro pecado cargó en Jesús. Hijo, sí, Padre, tenga pecado del mundo sobre ti. Sí, Padre. No es obediencia, una obediencia absoluta. Si Cristo carga el pecado del mundo por su Padre sobre él, él tiene que morir sí o sí. Ahí está la obediencia y sujeción total de Cristo al Padre. Cumpliendo ese papel, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pregunto, ¿en cuánto tiempo Cristo cargó pecado del mundo? ¿En cuánto tiempo?
Zacarías capítulo 3, verso 9, letra roja dice, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, el pecado del mundo, ¿en cuánto día? En un día. Pregunto, ¿en cuánto día el pecado entró en el mundo? En un día. Cuando Adán cayó en su desobediencia, ¿sí o no? El pecado ya entró en el mundo por uno. ¿En cuánto día el pecado del mundo se va? En un día. Amén. También algo muy importante, Eclesiastés capítulo 3, verso 14 dice esto. Leamos también junto con voz alta, vamos. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, eterno. Sobre aquello no se añade, porque es perfecto. Ni de ello se disminuye, porque es perfecto. Por eso, si Cristo, Dios trabaja para nuestra salvación eterna, perpetua y perfecta. Una vez para siempre ocurre. ¿Cómo diariamente recibe la salvación? Cada vez que pide perdón. Mentira. Peca, pide perdón, peca, pide perdón. Si 1000 veces se cambia su destino. Mentira. Palabra de Dios no dice nunca esto. Todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá porque es perfecto. De ello no se disminuirá tampoco porque es perfecto. Eterna y perfecta salvación viene por Dios, por medio de su Hijo, Jesucristo. Amén. Por eso, final, ¿verdad? Y aquí vemos San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, verso 29. ¿Sí? Donde Juan bautizó a Jesús. Donde Cristo fue bautizado por Juan. En el Jordán viene esa declaración del bautismo de Jesús. ¿Qué dice? Verso 29. Dice, leamos junto con voz alta, vamos. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quitó el pecado del mundo? ¿En cuánto día? En un día. ¿Quién tiene pecado del mundo? ¿El mundo o Cristo? ¿Cuánto pecado? Todo. Pecado pasado, presente y futuro. Cristo es el alfa y la omega, principio, el fin, el primer, último, ¿sí o no? Él es el único capaz para cargar, absorber todo pecado del mundo entero sobre su cuerpo. Cristo ahora ve a la mujer adúltera con pecado o sin pecado. ¿Dónde tiene pecado de ella? En Cristo. Cristo ve mujer samaritana que está tan marcada, señalada por toda la mujer de Samaria. Cristo la ve con pecado o sin pecado. Cristo cuando vio, ¿verdad? Capernaum, un paralítico que se lleva hasta Cristo en una camilla por 4 amigos, bajando de techo para abajo, ¿verdad? Cristo vio a él, ¿qué dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Dónde tiene pecado? De él, paralítico, ¿en él o en Cristo? En Cristo. Pregunto, ¿a quién Cristo condenaba? A nadie. ¿Quién tiene pecado de la mujer adúltera? Cristo. Final, Cristo dice, mujer, ni yo te condeno. Una sentencia del juez. Así que Cristo cargando todo pecado del mundo, ¿a dónde va? Para cancelación. Monte Calvario, matadero. Amén. Por eso, Isaías capítulo 53, verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7, ¿cómo dice? Angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Cristo, cordero cargado pecado del mundo, fue llevado al matadero, Monte Calvario, para cancelación. Cristo, ¿cuántas veces fue bautizado? 1 vez, 12 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. ¿Cuál? 1, 2, 3. ¿Cuál? 12 veces. Fue bautizado en el Jordán.
como Cordero de Dios que quita pecado del mundo. Te fe San Lucas 12, vamos a ver, el libro San Lucas capítulo 12, versículo 50. San Lucas capítulo 12, versículo 50. Leamos junto con voz alta, vamos. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ahorita está hablando otro bautismo más. ¿En qué? Ahora en su sangre. La paga del pecado es muerte. La vida de la carne está en la sangre. Levítico 17 dice, ¿verdad? ¿Por qué Cristo todavía derrama la sangre? Porque tiene que cancelar la paga del pecado de ustedes y de mí en su crucificación. Final, Cristo bautizado en su sangre, en segundo bautismo, en su sangre, bañado en su sangre, ¿qué dice? Consumado es. Derrotado Cristo murió, ¿verdad? Su mano derecha, izquierda, clavados, y su pie, ¿verdad? Coronados de espinos, cuerpo entero levantado sobre la cruz, Cristo murió. ¿Por qué? Él tiene pecado. No de él, sino de ustedes. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso Cristo final, muriendo en la cruz, dice, última declaración de consumado es. Y murió. San Juan capítulo 19, verso 30. ¿Qué fue consumado? ¿Para qué Cristo vino al mundo? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora Cristo dice, consumado es. ¿Qué fue consumado? El propósito con que vino, ¿qué? Salvar al mundo de todos sus pecados. Porque Cristo quitó pecado del mundo y ahora muere en la cruz para cancelación eterna. El Padre lo vio y declaró. Ya con esto hoy terminamos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12 dice, y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención, la salvación, el perdón hecho por Dios por medio de Cristo, temporal o eterno. Eterna redención. Una vez para siempre. Amén. Hebreo capítulo 10, versículo 10. Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué somos? ¿Pecadores o santificados? Santificados somos. Para esto Cristo vino, cargó nuestro pecado y murió en la cruz. En esa voluntad, en la voluntad del Padre, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Todo lo que Dios hace es perpetuo. No se, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Porque lo que Dios hace eterno, perfecto. ¿Qué somos? ¿Pecadores o santos? Santos somos por su sangre. ¿Por qué Cristo buscaba pecadores? ¿Para dejarlos siempre pecadores? No. Cristo busca pecadores para salvar, para que sean justos. Cristo encuentra con sordo para que hable. Cristo encuentra con los muertos para que sean resucitados. Cristo encuentra con paralíticos para que camine. Cristo ya, ¿verdad? Y encuentra con leprosos para limpiarlos ya.
Antes de encontrar todo enfermo, pero después de haber encontrado con médico todopoderoso, son sanados. Todos los pecadores, antes de encontrar con Salvador, pecadores. Después de haber encontrado con Jesús, todos son santificados. ¿Qué somos? ¿Santos o pecadores? Santos somos. ¿Cómo se llama? Gustavo, San Gustavo. Amén. ¿Cuál es su nombre? Hermano Luis. Jorge, sí, San Jorge. Amén. San yo, soy yo. San Samuel. Amén. Santos somos. Por Cristo Jesús. Por eso, Hebreo capítulo 2, verso 11 dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Cristo vino unigénito, único santo, pero volvió al Padre como primogénito, primer santo. Después de Cristo vienen muchos santos, amén, por su sangre. ¿Qué somos? ¿Pecadores o santos? Santos. Santo, alce la mano. Yo soy santo ya. Gracias. Tengo pecado, poquito, no tanto. Pero soy pecador. Nacimos por Adán pecadores, renacimos por Cristo santos. Ya con esto terminamos, cuesta terminar, ¿verdad? Hebreo capítulo 12, 10. Verso 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ni se acuerda de nuestros pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Justo por la fe somos ya. Un justo ya está listo para no pecar. Esto ya mañana voy a profundizar. ¿Cómo es un justo para no pecar? Profundicemos, detalle. Por eso Cristo dice a la mujer adúltera, mujer, sí Señor, y yo te condeno. Después el Señor dice, vete, no peque más, así dice. Tú eres justa, por la gracia, siga pecando, así no dijo. Tú eres ya justa, mujer, y yo te condeno, vete y no peque más. ¿Cómo ocurre esto? No pecar más, cosa de justo. Siendo pecador, obviamente peca. Siendo justos ustedes, ya cómo no pecar. Mañana vamos a profundizar con ese tema. Amén. Sí. No falte nadie. Oremos. Muchas gracias, Señor, por su gran amor y misericordia que alcanzó a cada uno de nosotros para hacerlo limpio, justo, santo. Por un hombre, Adán, fuimos constituidos pecadores. Por otro Adán, llamado Jesucristo, somos constituidos justos. Para esto Cristo vino, Señor, encontrando con todos pecadores para transformarlo por su sacrificio, por su sangre, Señor. Por la fe, ahora somos justos, renacidos como justos por la fe en Cristo, nuestro Señor Jesucristo, quien cargó nuestro pecado y murió en la cruz para cancelación de toda nuestra deuda pasada, presente y futuro, para hacernos libres. Como dice su palabra, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Por qué somos libres? Conociendo la verdad, la cual dice que ya Cristo canceló todo nuestro pecado una vez para siempre. Por lo tanto, ahora ya somos justos, santos, limpios, tomándonos como su templo, Espíritu Santo mora en nosotros. Mañana, Señor, vamos a continuar hasta la vida de cristiano renacido, como llevar, con victoria, con triunfo. Ayúdenos para que todos estemos en el culto y último día del seminario, Señor. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en las manos suyas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.